quiero compartirles una palabra para luego estar orando. Vamos a seguir seguramente adorando al Señor. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo, ministrando allí a los hermanos de Corintio, ¿no? Pudiendo expresar y transmitir una palabra del Espíritu. Y así es para nuestros días, para nuestro presente, ¿no? Como el Señor nos habla y nos sigue hablando a través de su palabra para conformar nuestra vida a la vida de su Hijo. Y quiero que veamos algunas cositas rápidamente de lo que habla el apóstol allí a los Corintios. Usted sabe que la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía muchos dones, que fue enriquecida por Dios en toda palabra, en toda ciencia. Había testimonio de eso, ¿no? Del obrar de Dios en los dones, aunque había también ciertos rasgos de inmadurez, había cierta inmadurez a la hora de administrar ciertas cosas, pero lo que aquí el apóstol habla trae a mi corazón lo que verdaderamente nosotros somos en él. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, el apóstol Pablo hablando allí de Cristo, y dice ese versículo: porque la palabra de la cruz, hablando del sacrificio de Jesús, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Es impresionante la sabiduría que Dios le había dado al apóstol Pablo para poder hablar estas verdades, ¿no? Para poder traer allí a los hermanos la palabra de la cruz, ¿no? Este mensaje que para muchos era locura, para otros generaba conflictos, ¿no? Para los llamados por Dios, dice, esto es poder, ¿no? Esto estamos, si entendemos lo que representa Cristo y la palabra de la cruz, nosotros caminamos en poder. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, no se trata de la sabiduría de los sabios, ni tampoco del entendimiento de los entendidos, de aquellos que de alguna manera en esa sabiduría, en esa capacidad humana, menosprecian muchas veces la palabra de la cruz, menosprecian a los llamados, a los escogidos en esta sabiduría humana, pero dice que los que fueron llamados por Dios
tienen el poder de Dios a disposición para poder vivir la vida que Él diseñó. Y dice que algunos pedían señales, otros buscaban sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque esto es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es la buena noticia de todo esto? De que nosotros fuimos escogidos por Dios para manifestar esta sabiduría, que en nosotros hay una elección y hay un llamado para mostrar de lo que no es lo que verdaderamente Dios quiso mostrar. Quizás si a nosotros nos veían hace mucho tiempo atrás, no calificábamos para nada. Éramos lo vil y lo desechado de este mundo, pero Dios puso sus ojos en su sabiduría y en su amor para mostrar a través de cada una de nuestras vidas el poder que Él tiene y la sabiduría que Él tiene para hacer todas las cosas nuevas. Yo no sé cuántos disfrutan eso y celebran eso, pero esa es la palabra de la cruz. Es lo que estamos celebrando hoy, es lo que estamos por celebrar en esta cena, el sacrificio perfecto que hizo que los que eran débiles hoy podamos ser fuertes, que aquellos que eran menospreciados hoy tengamos un valor y una dignidad, aquellos que no valíamos para el mundo hoy tengamos un valor eterno para Dios. Y esto es lo glorioso de las buenas nuevas, este es lo glorioso del mensaje de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque a través de esto nadie se puede jactar en su presencia. No hay ninguno, porque Dios destruyó la sabiduría de los sabios y la única manera de poder vivir esto es a través de la cruz. Es a través del sacrificio de Jesús, de creer en Él, de creer en sus palabras y de poder nosotros identificarnos con Él. Así que mire, tenemos esta gracia hoy disponible para poder abundar. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar al Señor. ¿Sabe que algo que me impacta? Ya nos ministraba el pastor Sanabria y estábamos hablando de la sabiduría como algo tan precioso para nosotros los llamados, algo que Dios nos dio en Cristo, que es sabiduría. Y me impactaba un hombre, como decía ayer el pastor Salomón, que cuando Dios le dio a pedir algo, este hombre pidió sabiduría. Y es algo impresionante, ¿no? Poder nosotros hoy entender qué vamos a pedir. Y pedimos sabiduría para poder ver a Cristo en nosotros. Pedimos sabiduría para poder vivir una vida según Cristo. ¿Por qué? Porque todo se trata de Él. Y todo es por Él y para Él. Entonces nosotros necesitamos la sabiduría. Quizás alguno necesita un milagro hoy. De cierto dice que Cristo es poder de Dios. Así que un milagro puede suceder. Pero sabe que para la vida nosotros no vamos a poder vivir de milagros. Necesitamos sabiduría de Dios. Así que si alguien ya recibió un milagro, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por las señales, pero qué lindo es que nosotros como iglesia podamos pedir sabiduría, porque en esa sabiduría ahí está Cristo y ahí nosotros lo vamos a poder ver y vamos a poder vivir todo lo hermoso que es Cristo en nosotros. Así que yo le invito a que levante su mano y podamos darle gracias al Señor, porque los que estamos aquí hemos sido llamados. Oh
hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De Jesucristo, el inefable don que Dios al mundo diera para su salvación, su sangre tan preciosa que en la cruz vertió, daba al pecador de toda maldad. Cristo murió por todos para su salvación, con Dios así los hombres reconciliados son. El velo en el templo roto ha sido ya, el trono de la gracia abierto está. Cantar afligido que sufren el dolor, a todos los perdidos, cántales del amor, canta a los cautivos y donde no hay luz. Cristo murió por todos en cruenta cruz. Cristo murió por todos para su salvación, con Dios así los hombres reconciliados son. El velo en el templo roto ha sido ya, el trono de la gracia abierto está. Canta en la noche oscura, Cristo contigo va. Canta temprano y tarde, que Cristo fuerza da. Canta sus alabanzas, por tan inmenso amor. Canta se canta siempre al Salvador. Cristo murió por todos para su salvación, con Dios así los hombres reconciliados son. El velo en el templo roto ha sido ya, el trono de la gracia abierto está. Cristo murió por todos para su salvación, con Dios así los hombres reconciliados son. El velo en el templo roto ha sido ya, el trono de la gracia abierto está. Saludo a todos los presentes con la dulce paz del Señor. Gracias al Señor estoy muy bendecido de parte de Dios y de parte de los hermanos que tengo la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Estuve anoche con los jóvenes, un precioso grupo de chicos y chicas donde hemos podido ministrarle la
la palabra de Dios, enseñándole, mostrándole realmente a través de la palabra el camino, y que es necesario la fidelidad a Dios. Como Dios es fiel con la humanidad, como Dios es fiel con la iglesia, de igual manera realmente deberíamos entender y comprender que todo lo que tenemos a Cristo en nuestros corazones debemos serle fiel o esforzarnos a serle fiel en todos los aspectos que nos compete como cristianos, ¿no es cierto? El pastor como pastor, el anciano como anciano, el diácono como diácono, y toda la iglesia con su responsabilidad. Así que estoy muy bendecido. Esta noche hoy a la mañana estuve compartiendo también con los hermanos en el ayuno, la oración, donde realmente podíamos sentir la presencia de Dios, porque Dios está. Aleluya. Dios está, y para aquellos que le buscan, aleluya, su corazón, si podemos hablar del corazón de Dios, siempre está dispuesto. Y en esta tarde poder participar con todos mis hermanos y poder conmemorar, recordar los sacrificios de Cristo en el Calvario, siendo inmerecedores de esta gracia. Cristo se dignó, Dios se dignó, aleluya, a través de ese gran amor y bondad y misericordia que tuvo por su creación, por el hombre, por la mujer, dándole toda la oportunidad, dándole el albedrío, como dice el libre albedrío, para poder elegir y escoger. Qué maravilloso Dios que tiene la iglesia que tenemos, ¿no es cierto? No te obliga Dios, te muestra el camino. Aleluya. Pero qué importante poder elegir el buen camino. Gloria al Señor. Y estaba pensando en la palabra y la profecía realmente de Isaías. Usted conoce la escritura. Isaías, el capítulo 61, habla de la profecía y del advenimiento del Espíritu Santo sobre el Mesías. Él podía hablar y profetizar 750 antes de ese acontecimiento, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces él podía hablar y profetizar estas cosas. Y estaba mirando qué tan importante es realmente lo que el profeta Isaías podía dejarnos. Y la Biblia dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Respecto a quién hablaba esto? Respecto al advenimiento de Cristo. Respecto al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías, cuando vino a cumplir la orden, la ordenanza de Dios Padre, vino a nacer y fue un hombre el cual caminaba como camina usted, como camina todo ser humano sobre la faz de la tierra, pero con una diferencia: el Hijo de Dios, con una diferencia totalmente diferente a la nuestra, porque entregó totalmente su espíritu, su alma, su cuerpo a la voluntad perfecta de Dios. El Cristo hecho hombre, el Cristo Hijo de Dios, que vino a cumplir una misión. Por eso el profeta Isaías podía hablar muchos años antes respecto a Cristo, que el Espíritu de Jehová el Señor estaba sobre él. ¿De qué espíritu hablaban? Se da cuenta que la Trinidad conforma con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y estaba hablando específicamente de la tercera persona, aleluya, de la Trinidad. El Espíritu Santo estaba, aleluya, sobre él.
¿Por qué? Dice, porque me ungió Dios, me ungió Jehová. Recibió esa preciosa unción de Dios, de gracia, de manifestación, de poder, aleluya, para empezar realmente a cumplir el ministerio que Dios le ha delegado. ¿Se da cuenta? Y me ha enviado a predicar. Qué tremendo esto. El Espíritu Santo hablando realmente sobre Jesús. Jesús hablando, me ha enviado a predicar. Qué importante es que escuchábamos recién la palabra del apóstol Pablo. Bendita la locura de la predicación. Aleluya. Muchos no creen, muchos no aceptan. Se da cuenta poder decirle a la persona: cree en Dios. En Dios, en Cristo está la salida. Cree, deposita tu fe. Aleluya. Cree que el Espíritu Santo se puede revelar a tu vida. Se da cuenta porque la gente tiene fe. Cree, por eso caminan de un lado a otro, hacen promesas, hacen votos. Se da cuenta, hacen sacrificio porque la gente camina, van a lugar. Se da cuenta buscando algo. ¿Por qué? Porque hay algo que le mueve y eso se llama fe. Se da cuenta cuando usted le habla de Dios, que Dios es real, que Dios es verdadero, que Cristo realmente entregó su vida, aleluya, para salvar a la humanidad y que el Espíritu Santo está para guiarle. Y nos tienen como locos. Esto es tan re loco esto. Bendita locura, como hablaba el hermano Pastor Diego. Es tan re loco esto. ¿Se da cuenta? Pero aquel que tuvo la experiencia, aleluya, la experiencia en su vida, realmente que abrió su corazón. Es necesario esto, creer y abrir su corazón. ¿A quién? A Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a la palabra. Abra su corazón y dígale, manifieste con su lengua, hable. Dígale, si aún no cree, aún poca fe, dígale como aquel varón: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame. ¿Y Él le va a ayudar? Se da cuenta, y cuando abre su corazón, aleluya, se manifestará la gloria de Dios en tu vida. Créalo. Y habla Él que ¿para qué recibió la unción? Para predicar, para anunciar, para darle buena nueva a los abatidos, para liberar a aquellos que están cautivos. Aleluya. La iglesia tiene esta bendición. No se avergüence, no se avergüence del Evangelio, no se avergüence de hablar la palabra, porque el Evangelio es buena nueva, el Evangelio es poder de Dios. Aleluya, para aquellos que se animan a creer, y no solo creer, sino que se animan a vivir la palabra. Aleluya, a su nombre. Gloria al Señor. ¿Qué tan lindo es esto, hermano? Pero le dejo otro texto porque tengo un intermedio, pero usted sabe que Isaías mismo habla. Y se encuentra Isaías capítulo 10. Aleluya. Isaías capítulo 10. El texto número 27. Qué bueno tener el muchacho que nos da esta así. Podemos ver bien sin anteojos. Dice así la palabra: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo se pudrirá. ¿De qué tiempo está hablando? Hay un tiempo que su carga va a ser quitada de tu hombro y su yugo se pudrirá. Y añade, por causa de la unción. Hermano y hermana,
acontecerá cuando es quitada tu carga. Él mismo dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Quién dijo eso? El mismo Cristo. ¿Cuándo va a ser quitada su carga? ¿Cuándo acontecerá aquel día? Aquel día que la iglesia, o que hombres y mujeres se han atrevido a creerle. Aleluya. Están tan trabajados, tan cargados, no tienen aparentemente salida, pero hay una salida siempre. Aleluya. Para el que se cree, para el que cree en la palabra de Dios y que se anima realmente a aceptarlo. Aquel día va a ser quitada tu carga. Aleluya. Y qué importante es que también su yugo dice: quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. ¿Se da cuenta? Hay veces que hay un yugo, ¿sabe? ¿Conoce lo que es el yugo? ¿Se da cuenta? Hay en los campos, hay que trabajan, por ejemplo, hace muchos años trabajaban con los jueces, y entonces ponían un yugo, una madera para unirlo. ¿Se da cuenta? Para que puedan trabajar, arar la tierra. ¿Se da cuenta? Y que puedan tirar juntos, ¿no es cierto?, el arado. ¿Se da cuenta? Pero aquí está hablando de hombres y mujeres que están cargados y tienen un yugo, tienen una mochila en su hombro, tienen una mochila en su vida, que no lo puede sacar, busca de una manera y de otra, pero no lo halla. Pero aquel día acontecerá que tu carga va a ser quitada. ¿Cuándo? Ese día que tú abres tu corazón e incondicionalmente entrega todo al Señor. Aleluya. Qué importante es eso. Y dice que ese yugo va a ser podrido. ¿Por qué? Porque desde el momento que abre tu corazón, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre tu vida. Aleluya. Juan dice: desde que creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así que todo lo que estamos aquí, aleluya, tenemos ese sello maravilloso del Espíritu de Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga. Se pudrirá todo por causa de la unción. Aleluya. Yo decía a los chicos anoche: busquen de la presencia, la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Porque, aleluya, en los Hechos de los Apóstoles encontramos que dice la palabra de Dios: cuando Cristo fue ascendido al cielo, aleluya, los varones estaban mirando arriba. Se da cuenta y le aparece el ángel y le dice: varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que hoy le habéis visto ir, él mismo va a regresar un día. Usted sabe qué lindo mensaje hay en eso, que Cristo va a volver un día. Aleluya. Y eso aconteció ya hace más de 2000 años, esa palabra. Aleluya. Pero Cristo volverá. Qué importante es esto. Pero Él le hizo acordar. ¿No se acuerdan que le dijo: vayan al aposento y esperen ahí? No salgan de ese lugar hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y le dijo: y recibiréis poder. Recibirán poder. Recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre toda carne, sobre toda vida. Necesitamos todos los días, hoy más que nunca, aleluya, que la gracia de Dios, el Espíritu de Dios esté en la iglesia, esté en cada hombre y cada mujer. Por eso dijo Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y San Juan dice, aleluya, que el Espíritu Santo estará con vosotros y estará en
nosotros para pensar, para preguntarse. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Y le agradezco realmente al apóstol, a los pastores, aleluya, por esta gran oportunidad que tenemos para poder transmitir y hablar la palabra de Dios. Yo quiero hablar 2 versos del capítulo 13 del libro de San Juan, solo 2. En realidad el capítulo, el corazón del capítulo es el amor, pero 2 versos muy importantes de este capítulo quiero dar en esta tarde. Y es: os doy un mandamiento nuevo, dijo Jesús, doy un mandamiento nuevo. Dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin, ¿no es cierto? Entonces Jesús ama a los suyos. No es un tiempo, una temporada, es hasta el fin, y va a ser hasta el fin de nuestra vida su amor. Nos va a llevar justamente en victoria el Señor. Y esto de amar como Él amó, como nos pide que amemos como Él amó, es sin reservas, como Él, que llegó a entregar su vida por amarnos así, de esa manera. ¿Y qué es amar como Jesús amó? Bueno, aunque a Jesús lo traicionaron, Él amó. Aunque a Jesús lo abandonaron, Él amó. Aunque a Jesús lo negaron, Él amó. Entonces, Él nos pide de esa manera que nosotros amemos. Es decir, aunque nos traicionen, tenemos que seguir amando. Aunque nos abandonen, tenemos que seguir amando. Aunque nos nieguen, tenemos que seguir amando. Eso es amar como Él amó. Y Él dice, ejemplos os he dejado para que sigáis mis pisadas. Y Jesús habla de este mandamiento nuevo. Bueno, sabemos que el mandamiento es una orden de un superior. Él es el superior. Entonces es un mandamiento de un superior, es una orden. No es si queremos, si podemos, no. Y ahí en el libro de Levítico ya había este mandamiento de amar a Dios por encima de todo, y después amar al prójimo como a sí mismo. Y yo pensaba esto de amar al prójimo como a nosotros mismos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un amor, ¿cómo podríamos decir? Yo veo personas que no se aman a sí mismos, así que si esa persona que no se ama a sí mismo me tiene que amar a mí como se ama, entonces no es un amor seguro, que se amen como a sí mismo, pero es tan diferente como yo os he amado. Eso ya es otro amor. Entonces, eso lo vamos a ver, que muchas personas no se aman, incluso se rechazan, hasta se odian a sí mismo, no es que a otro, también a otro. Entonces, si alguien es capaz de envidiar, de tener rencor, de desearle mal, de ser envidioso, es un amor. ¿Cómo me ama entonces? ¿Cómo me va a amar si tiene todo eso? Con un amor humano. Y no es tan grande ese amor como el que nos manda ahora en este mandamiento nuevo que Jesús dice. Es verdad que hay personas que sí se aman, se valoran, se cuidan, y bueno, esas personas califican para amar, pero
muchas personas no califican para amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, eso está en Levítico 19:18, en el Antiguo Testamento, de amar a Dios y de amar al prójimo. Pero también Levítico dice: no tendrás rencor contra tu hermano. Yo, Jehová, no se lo permite el Señor tener rencor. ¿Y cómo si no tener rencor con ese amor humano que nosotros tenemos, que tiene que ser ese amor ágape, ese amor de Dios, que llene nuestro corazón, ese amor que hablaba el pastor Diego de que es locura, porque es locura que alguien te traicione y lo ames. No entra aquí, es locura en el razonamiento humano. Es locura que alguien te desprecie y lo ames igual, o que alguien te haga mal y vos le hagas el bien, es locura. No es normal, no es normal eso. Entonces, por eso es tan importante el amor. Y el Señor habló acerca de los peligros de dejar enfriar este amor que Él ha colocado en nuestras vidas por su Espíritu. Porque cuando el amor se enfría, no tenés interés de, si alguien te hace daño, de restaurar una relación. Esto puede pasar entre hermanos, familia, matrimonio que se enfrió el amor. Dice, no tiene interés de que se restaure esa relación, no ora para que Dios avive ese fuego del amor de Dios, porque Él es la fuente inagotable, no tiene interés. Bueno, así también es el peligro cuando nos enfriamos espiritualmente, dejamos apagar el amor de Dios en nuestras vidas. No vamos a tener interés de restaurar nuestra relación con nuestros hermanos y vamos a guardar rencor. Los otros días nos traía la hermana Marcela López un mensaje impresionante, pero era de advertencia, de Oseas. Fue impresionante acerca de guardar el rencor. No había más pecado, 3 creo que era, pero impresionante cómo el Señor estaba advirtiendo. Pero este amor sin reserva es el que amó Jesús. Con este amor, ahora miremos este amor, dice el Señor, con este amor con que Él nos amó. Es impresionante cuando uno piensa, dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. De esta manera, o viendo la gente que nosotros nos amamos, con todas las debilidades, con todos los errores, con todas, nos amamos, dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Miren, no va a ser por grandes ministerios que van a conocer, que van a decir que esto es mi discípulo. No van a ser los ministerios, ni los dones, ni nada de eso, porque eso es para edificar el cuerpo, eso es para beneficio de las personas, pero Jesús dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que ustedes se amen. Entonces miren la importancia, no es menos este mandamiento que el Señor dio, porque en esto las personas necesitadas de Dios van a ser alumbrados, porque ellos no van a decir, no es posible. Esto tiene que estar Dios de verdad en ellos, porque ¿cómo pueden amar? Mirá lo que le hacen y sigue amando, mirá lo que le dicen y le sigue ayudando, y bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con el amor. Entonces el Señor dice que esto va a ser la evidencia de que Cristo está en nosotros, de que somos discípulos de Él. Esa va a ser la evidencia. Dice, todos conocerán. Mire, alguno no es alguno, dice, todos conocerán. Así que mire la responsabilidad que tenemos de este mandamiento nuevo que Jesús dijo, que nos dio. Somos responsables. Y uno puede decir, pero bueno, ¿cómo hago? Esto
seguir perdonándonos continuamente y a veces nosotros no queremos perdonar poquito, y Él nos perdona continuamente. Y entonces el Señor nos dice que es un mandamiento, un mandato. Y entonces, ¿cómo yo puedo amar? Bueno, con los frutos del Espíritu. Si no tengo los frutos, no tengo el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu, no voy a poder amar. Porque dice que el amor de Dios, que es benigno, el amor de Dios, dice, no guarda rencor. O sea, una persona que tiene el amor de Dios no va a estar guardando rencor, no va a guardar. Dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios, esos son los frutos. Entonces, no es un bautismo de amor, es fruto, son los frutos que habla Gálatas. ¿Cuáles son los frutos? Lo habla clarito: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Bueno, todo ese fruto con esas características es el carácter de un cristiano, de un discípulo. El discípulo tiene este carácter, tiene estos frutos, o este fruto del Espíritu. Tiene amor, entonces tiene paz, tiene paciencia, le tiene paciencia al hermano, le tiene paciencia a la hermana hasta que crezca, hasta que entienda, le tiene paciencia, es benigno, no le va a hacer daño. Por eso necesitamos el amor de Dios, para no hacer daño, porque si no está el amor de Dios, vamos a hacer daño, vamos a criticar si nos hacen algo, vamos a enojarnos, hasta algunos se pueden querer vengar. Entonces, por eso es tan importante estos frutos del Espíritu, la templanza. Una persona templada que no explota por cualquier cosa, tiene ese temple. Bondad. Qué lindo cuando las personas son bondadosas, quieren ayudar, están dispuestos a ayudar, a dar, a ayudar. Sin esto no, sin este fruto no, es imposible. Pero con este fruto Él no nos pide nada que no nos haya dado. Dice que Él derramó de su espíritu y de su amor en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que cultivar ese amor, que no dejarlo enfriar, no dejar enfriar ese amor. Entonces vamos a ser benignos, vamos a ser mansos, templados, vamos a tener gozo y vamos a tener paz. Y en esa paz, cuando quiere levantarse algo, la paz de Dios, sea en el hogar, sea en las relaciones, con la familia, con los hijos, en lo que sea, viene la paz de Dios, te quedas en paz. No empezás a discutir, no. Entonces que el Señor nos bendiga y que podamos nosotros obedecer este mandamiento, este nuevo mandamiento que Él dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen, y en esto van a conocer que son mis discípulos. Todos, dice, todos conocerán. Mire, vamos a evangelizar sin hablar, porque la gente quiere ver a Dios en nosotros. ¿Y cómo lo van a ver? Cuando nos amamos, dice, los unos a los otros, cuando nos perdonamos, cuando no guardamos rencor, cuando nos edificamos. Que el Señor les bendiga. Amén.